Ellos también pensaron que los últimos días habían llegado cuando vieron el sitio sobre Jerusalén, ante esa tragedia que Jesús les había advertido que cuando lo vieran, huyeran a los montes. Ellos dijeron, ya llegaron los últimos días. Y nosotros en este momento, ¿por qué podríamos sospechar que estamos en los últimos tiempos si todavía no estamos ante esa gran tribulación de la cual habló Jesús? Si nosotros nos vamos a Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego nos pasamos al versículo 29 que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús nos habla de una gran tribulación que nunca antes la ha habido, ni la habrá. O sea que la Segunda Guerra Mundial fue un cuento de hadas al lado de lo que se viene. Y la Segunda Guerra Mundial dejó como un cuento de hadas a la primera. Cada gran guerra mundial es mucho más sofisticada, causa mucho más muertes, pero la que viene, dice Jesús, nunca antes la ha habido, ni vendrá otra como esas. Y nosotros a veces en el mundo cristiano no tenemos en cuenta eso que decimos que creemos. De pronto si hacemos un análisis sobre qué creemos nosotros de la salvación, a ver si realmente coincidimos todos en qué es la salvación. De pronto si nos hablamos de resurrección, vamos a ver si coincidimos todos en qué es la resurrección, sin que tenga el ventilador religioso dándonos aire, sino la realidad. ¿Qué es una resurrección? ¿Qué es una redención? ¿Qué es encontrarse con Jesús? ¿Acaso Jesús vendrá a imponer el cristianismo en toda la tierra? ¿Acaso en el reino de los cielos existe el cristianismo? ¿Existirá en el reino de los cielos algún tipo de religión? Si Dios hubiera querido una religión sobre la tierra, hubiera iniciado con Abraham, pero con Abraham no inició ninguna religión, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con Israel, ni con los judíos. Y entonces, ¿de dónde estamos nosotros metidos en una religión? ¿Acaso se nos está llamando a pertenecer a una religión y a aislarnos del mundo por causa de una religión? ¿O será que nos están invitando a una verdad para que esa verdad nos mueva y como consecuencia penetremos en todo el mundo, haciendo que la gente conozca la verdad sin que esto tenga que ver una religión? ¿Será que estamos bien nosotros o estamos escondidos cada uno en nuestra cueva que se llama la iglesia que hayamos nombrado? ¿Será eso? ¿Por qué no estamos en el mundo? Sin ser parte del mundo, ¿por qué no estamos llevando la luz a las naciones? Y tenemos solamente la temática es entre nosotros mismos. Pero somos muy fuertes y muy poderosos solamente los días de culto, nada más. Solo reunidos somos muy fuertes en el culto, y apenas termina el culto, cada uno agarra para su casa y se acabó el cristianismo. Todos nos vamos a depender de los amos que nos paguen el salario si trabajamos como ellos dicen, y agachamos la cabeza a los amos, y ellos no son ni cristianos, ni creyentes, ni nada. ¿Y no se supone que tenemos un rey sobre nuestra cabeza? ¿Y qué pasa? ¿En qué mundo estamos? Nosotros estamos en un mundo que no respeta ni creencias ni religiones. ¿Cómo sabemos nosotros que lo de los mayas es verdad? ¿Será que hubo cristianos? Y no creo, porque si hubiera habido cristianos que hubieran investigado sobre los mayas, ya los hubieran dicho hereje, blasfemo, lárguese de la iglesia. Porque usted está dedicado a investigar sobre los mayas y no sobre la Biblia. Y digo, pastor, pero usted mismo no investigue la Biblia, ¿y por qué me va a decir a mí hereje? ¿Por qué me va a decir hereje? Porque yo investigo. Aquí dice examinadlo todo, retengan lo bueno. ¿Y cómo voy a retener lo bueno si no conozco ni lo bueno ni lo malo? ¿Cómo vamos a hacer? Hoy en el mundo, hace un año o 2 años atrás, hay revistas
que hablan de los últimos días. Y todas apuntalan a los mayas como los grandes informadores de eso. Y la Biblia por ahí aparece que más o menos los cristianos creen en lo mismo y el Islam también. Yo, caramba, ¿y por qué nosotros no hemos investigado como cristianos, como hijos de Dios, acerca de eso? Sobre todo, bueno, no tengamos en cuenta a los mayas porque de pronto nos excomulga el pastor de la iglesia, pero tengamos en cuenta lo que dijo Jesús: viene una gran tribulación, viene una salvación. ¿Y cuándo se va a dar la salvación? ¿Sabe cuántos cristianos están muriendo en este momento y se han muerto hacia atrás? ¿Y dónde está la salvación de ellos? Y si mañana nos morimos, ¿dónde quedó la salvación nuestra? Pero si nos vamos a la resurrección, ¿y cómo manejamos lo de la resurrección? ¿Ustedes se imaginan a millones de muertos resucitando en Venezuela? Todos liderados por Chávez. Yo creo que yo no resucito. ¿Qué tal yo resucitando en Cuba bajo Fidel Castro? ¿Me quedo mejor entre los muertos? ¿Qué tal yo resucitando bajo el poderío de Gaddafi o del loco del Irán? Yo mejor no resucito. Para resucitar y estar otra vez sujeto a semejantes demonios, yo mejor no resucito. Entonces, ¿qué tipo de resurrección nos espera? ¿Ustedes saben cuánta gente se ha muerto? Mire, mi papá, mi mamá, uy, millones. ¿Y qué van a hacer cuando estén de nuevo en este mundo? Pero como nos han dicho algunos que resucitan en espíritu, y digo yo, para espíritu, si vienen de espíritu, para venir aquí resucitados de espíritu, ¿qué hacemos de espíritus aquí? ¿Para qué resucitamos? Los espíritus, y van a resucitar siendo espíritus para ser espíritu y vivir sobre la tierra de espíritus. Entonces, ¿para qué vinieron aquí? ¿Qué tipo de resurrección se nos habla? ¿De qué resurrección se nos muestra en la Biblia? Ahora, nosotros estamos ya en unos tiempos en que si tomamos como referencia las advertencias de los mayas, por ejemplo, ¿por qué no investigamos un poquitico quiénes eran los mayas? Como investigadores, o alguien está prohibiéndole a ustedes investigar, escudriñar, ver los noticieros. ¿Alguien les está a ustedes negando el derecho de, como hijos de Dios, enterarse de lo que tienen que enterarse? Que muchas veces quienes se deben enterar de las cosas de Dios somos nosotros los hijos de Dios, que no nos enteramos de las cosas de Dios, porque estamos metidos en postulados eclesiásticos según los líderes. ¿Alguno de ustedes ha investigado realmente, o hemos investigado ese mover, ese run run, ese porqué de los mayas? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Tenemos todo el derecho, somos libres, Jesús nos dio la libertad, tenemos que mantenernos firmes en la libertad que nos dio Jesús. Si somos hijos de Dios, averigüemos, escudriñemos, conozcamos al enemigo. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Comparemos. ¿Por qué vienen a condicionar más o menos el calendario supuestamente maya al calendario de Gregorio? Estamos bajo el calendario gregoriano. Todos estamos bajo el calendario apostólico romano. Gusten o no nos gusten, protestantes, no protestantes, católicos, cristianos, evangélicos, islámicos, musulmanes, judíos, todos estamos bajo el calendario del Papa Gregorio, Papa de Roma. ¿Todos? ¿Qué hacemos? Ese calendario es el que rige. Antes estuvo en ese imperio el calendario juliano. Cambiaron al calendario de Gregorio. Hasta hace muy poquito las naciones comercialmente aceptaron ese calendario, pero todos estamos bajo el calendario de Gregorio. ¿Y por qué no tenemos en cuenta el calendario del plan de Dios que se le dio a la nación de Israel, si nosotros estamos siguiendo a un judío israelita llamado Jesús? Su madre, no la de ustedes, la de él, fue judía. Judía. ¿Por qué no seguimos el plan de Dios si está sustentado y enmarcado en un calendario lunar que nos sirve de referencia a nosotros, independientemente si estamos en el calendario azteca, maya, chino, gregoriano, juliano? ¿Por qué no nos vamos como hijos de Dios conociendo el plan de Dios? ¿Bajo qué referencias vamos a vivir según el plan de Dios? Se lo dio eso a los israelitas. ¿Por qué no lo seguimos? Como referencia, a ver qué pasa. Algo nos está sucediendo, que estamos fallando en lo que es la identidad cristiana
desde el punto de vista como el Padre y el Hijo así lo han hecho, como un plan, hayamos o no hayamos nacido en esta tierra. Ellos no tienen nada que ver si nosotros nacimos o no nacimos. El plan de Dios está marcado para sacar del concierto a Satanás, a sus seguidores, las consecuencias de la rebelión. Hayamos nacido o no hayamos nacido. Creamos o no creamos. Sigamos o no sigamos a Jesús. El plan de Dios es el plan de Dios. Si nos subimos al buque o al avión o al autobús donde va Jesús, experimentaremos lo mismo que Él experimenta. Si no, problema de cada quien. De todas maneras, la fecha que dicen los que han investigado sobre el calendario maya asombran y alarman acerca del año 2011 y 2012. Todavía falta mucho para el 2011. ¿Ya estamos en qué? Marzo. Abril, mayo, junio, julio. Hasta diciembre no es. No falta mucho entonces. ¿Y qué vamos a hacer si llegara a ser verdad lo que ellos están anunciando? ¿Dónde nos vamos a meter nosotros los cristianos cuando según lo que diga esa información que han sacado los que han investigado al respecto, qué tal que sucediera? ¿Qué tal que se acabara el mundo? ¿Qué tal que se acabara, que lo que se vaya a acabar o que sucediera lo que ahí están advirtiendo? O llamémoslo bíblicamente profetizando. Tengo que usar palabras cristianas supuestamente cuando son de la Biblia. Profetizar, advertir. ¿Y por qué nosotros no vemos aquí a ver qué pasa? Yo no vería ni los mayas, ni la Biblia, ni nada. Yo vería alrededor mío a ver cuándo sucederían esas cosas. Antes de que me caigan bombas, antes de que destruyan las ciudades, antes de que venga esa gran tribulación, ¿por qué no investigar? ¿Qué está sucediendo? Necesitamos que llegue el 2012 o el 2013 como para ver si esto es verdad o no. ¿Qué sucederá en el 12 o el 13? ¿Y por qué no lo vemos desde ahora? ¿Por qué no miramos a ver si estamos quizás en los últimos tiempos, no sea que nos estemos engañando y nos pase lo de los creyentes allá en el año 70 o de los creyentes que estuvieron en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tal que también estemos engañados? ¿Qué tal que esperemos el 12 y no pase nada? Y el 13 y no pase nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal que nunca venga la gran tribulación entonces? Pues o aterrizamos o seguimos en la nebulosa, en el dopaje de las religiones y no asentamos los pies sobre la tierra mirando de arriba lo que pasa aquí. O tomamos seriedad con respecto a lo que decimos que creemos o estamos creyendo solamente porque, pues para no ser católico mejor me meto evangélico. Pues para esa gracia vuélvase islámico o vuélvase budista. No sé, pero si estamos buscando una religión o estamos buscando vivir una experiencia, ¿y con quién la vamos a vivir? ¿Con Jesús, el cristiano, o con Jesús, el Hijo de Dios? Todo depende de nosotros. ¿Qué grado de madurez tenemos para poder avanzar hacia eso que nos dicen la madurez? Porque estamos todavía en los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿En qué momento nosotros vamos a ser partícipes de lo que viene? Apenas hace poco, unos años, se está hablando de un arrebatamiento, apenas. Otros lo llaman un rapto. Y discuten qué es un rapto, qué es un arrebatamiento. Mira, sea rapto, sea arrebatamiento, eso va a suceder igual. Llámelo como lo quiera llamar. A veces la pelea es tanto en eso, que si es premilenial, después del milenial, o antes del milenio, después del milenio, haga como quiera, antes, después, pero va a suceder. Cuando suceda, termine de discutir, pero va a suceder, ¿cierto? Que mi hijo va a nacer con cesárea, que no digo el mío, pues yo no tuve cesárea ninguno. Y dele la discusión con eso, si cesárea, si no cesárea. Cuando el chino vaya a nacer, va a nacer y él no va a preguntar, sáqueme por cesárea o sáqueme por necesidad. Cuando vino. Entonces a veces nos metemos en discusiones bizantinas, ¿cierto? Cuando lleguen los hechos, terminemos de discutir. Que si la salvación no se pierde, que si se pierde, que no se pierde. Cuando llegue el momento, vamos a ver con quién discutimos, ¿con los que se fueron? ¿O vamos a discutir con los que se quedaron? Y mientras discutimos, nos estamos perdiendo de la esencia que es participar en la causa de Jesús.
Nos estamos perdiendo de lo que realmente tenemos que experimentar. Si ustedes observan este mundo, hay terremotos, entonces salen los filósofos y los entendidos y los eruditos. Es que terremotos siempre han habido, sí señor, pero Jesús se refirió a los terremotos que Él puso como referencia, no a los otros terremotos, a los que Él advirtió, con base al eje del plan de Dios. Él no está hablando de otros terremotos. Él está hablando a aquellos que sucederán cuando vengan los últimos días. A eso se refirió. Que inundaciones siempre han habido, sí, pero no como está sucediendo hoy en día. Entonces, si nosotros hacemos un recuento por la historia, vamos a ver cuántos huracanes hubo, donde los hubo, de ese año en atrás. Cuántas inundaciones han habido de X año hacia atrás. Y comparemos todos esos acontecimientos con los que estamos viviendo hoy por hoy. Esa suma de acontecimientos tan graves que están sucediendo, el uno montado en el otro, Tan raro, ¿no? ¿Será que hay que esperar el 2013 para que eso se dé, o ya lo estamos viviendo, o ya estamos en la antesala, o ya estamos metidos en el lío? ¿Será? ¿Cómo sabemos si ya estamos en los últimos días? Yo no sé, pero aquel que le cayó ese deslave, que le tapó la casa, yo creo que él dijo, para mí me llegaron los últimos días. Quedé enterrado y perdí la casa aparte de eso. Aquellos que vimos nosotros en Colombia por no ver lo que pasó en Venezuela o en Europa y todas esas inundaciones, pues nos consta que el agua les llegó por encima de los techos. Y solamente en Colombia, no hubo otras partes donde eso sucedió. ¿Y por qué están sucediendo todas esas cosas tan sumadas, tan aunadas una sobre la otra? Aparte de lo que quizás nosotros no vemos por los medios de comunicación o porque no queremos que está sucediendo en el mundo político. Mire todos los alzamientos que tienen en los países árabes. Quizás para ustedes les parezca muy normal que los países árabes se estén levantando contra lo que son sus liderazgos tradicionales. Quizás. Pero eso no es normal. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es normal porque esas personas han nacido bajo organigramas que es el rey para toda la vida, es el presidente para toda la vida, como era España con sus reyes para toda la vida, el rey, y todos los países que han tenido reyes, rey para toda la vida. A nadie lo hacen rey por 8 años, rey es rey para toda la vida, ¿sí o no? ¿O no? La mujer de uno es reina hasta que ya pasan unos años, ya después no es reina. Entonces, ¿qué hacemos? Eso que está sucediendo en el Medio Oriente, pónganle atención. ¿De dónde van a creer estas personas que nunca han vivido en la democracia que pueden abordar una vida de democracia? Ellos no tienen una cultura donde se ventile la democracia. ¿Quién está moviendo todas esas masas y por qué se están levantando tan rápidamente y están logrando el control de derrocamiento? Si eso se necesitaría mucho dinero para que eso sucediera y ellos no se están moviendo por dinero, ¿hay algo detrás de eso? ¿No será eso parte de un gran terremoto a nivel social que está viéndose en lo político? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Nos queremos enterar o nos metemos en la burbujita de la religión y aleluya, aleluya, y Dios es todopoderoso? Y de ahí no vamos a salir, porque no vamos a ver la realidad. ¿Nos corresponde o no nos corresponde enterarnos de la realidad? ¿Ustedes saben cuántos problemas climatológicos está teniendo este planeta hoy en día? Llueve cuando nadie le dijo que lloviera, hay sequías donde nadie pensó que iban a verlas, hay lluvias que duran tanto tiempo que eso no se contaba antes. Ustedes las han vivido en Colombia, y en Colombia. No es que haya sucedido en Chile, Ecuador, eso, en el mismo país. Y si eso no nos remueve el piso, entonces, ¿qué nos remueve el piso? Si ante nuestras narices estamos viendo los efectos del cambio climatológico, ¿qué más ejemplos queremos? Tenemos que ir a España a ver las inundaciones, en Europa, en Suiza, verlas en Estados Unidos. ¿Tenemos que ir allá para creer o lo está pasando en nuestras propias narices y todavía de pronto no nos despertamos? Estamos como en los días de Noé, que venía la inundación y le decía, ¿Noé o Sié? Pues yo sí creo que Sié. Y el otro decía Noé, pues el que dijo Noé se quedó.
Se ahogó porque por no decir que sí, por Noé se quedó ahogado. Y así no estamos viendo nosotros, estamos